Bueno, hoy vamos a hablar de manejo de fracturas vertebrales osteoporóticas. La idea de la clase no es ver la parte técnica quirúrgica, sino más bien la indicación quirúrgica. Bueno, los objetivos: destacar la importancia del diagnóstico de fracturas vertebrales, las implicancias que tiene para el paciente un diagnóstico de fractura vertebral, tratamiento conservador o quirúrgico, definir un poco cuándo hacer uno y cuándo hacer el otro, por ende las indicaciones de vertebroplastia y una conclusión final después de presentar un caso clínico. Bueno, las generalidades para tener en cuenta: las fracturas vertebrales son muy comunes en pacientes añosos osteoporóticos, casi 8.9 millones de fracturas al año. Lamentablemente, solamente una de cada 3 fracturas son diagnosticadas o sospechadas clínicamente, y los síntomas son frecuentemente confundidos con una lumbalgia crónica o aguda, y uno no piensa en una primera instancia en una fractura. Para que tengan en cuenta, otro dato es que solamente el 28,4% de las fracturas severas, quiere decir las que tienen de más del 40% de pérdida de altura, son diagnosticadas. Imagenológicamente, el 50% pasan desapercibidas por el profesional que los mira, tanto traumatólogos, cirujanos espinales o gente que se dedica a imágenes. Y el 50% ocurre sin traumatismo aparente, o sea, las fracturas vertebrales también pueden pasar sin caídas, sin traumatismos y lo que clásicamente vemos. Más de generalidades, solamente el 39% tienen diagnóstico de osteoporosis al momento del diagnóstico de la fractura. Y otra cosa interesante que me pareció que encontré es que esa fundación de la osteoporosis en el 2003 definió que si un paciente tiene una fractura vertebral, inmediatamente tiene diagnóstico de osteoporosis sin importar el valor de sintometría ósea que tenga. Eso es importante para tener en cuenta que cuando uno diagnostica una fractura vertebral es importante también iniciar un tratamiento antiosteoporótico con agente endocrino y demás. Las más frecuentes son las torácicas entre T7 y T9, luego de la transición tóraco-lumbares, y las torácicas, como se imaginarán, tienen mayor riesgo de deformidad cifótica. Y nunca hay que olvidarnos de sospechar siempre una fractura patológica, sobre todo en pacientes ancianos, y no quedarnos solamente que es una fractura traumática. Está asociada claramente a enfermedad inflamatoria crónica, a EPOC y asma, sobre todo por los episodios de tos que pueden desencadenar fuerza, digamos, tipo valsalva muy fuerte y fracturar las vértebras. El uso de corticoides crónicos aumenta un 50% el riesgo de fracturas vertebrales mayores de 70 años. El HIV también está asociado a fracturas vertebrales, no se conoce muy bien el mecanismo del porqué. Y el déficit de vitamina D también muy estudiado, como ya sabemos. Implicancias para el paciente. Esta diapositiva me parece muy importante recalcar, digamos, que cuando uno diagnostica una fractura vertebral hay que tener en cuenta todas estas cuestiones: que el paciente tiene 1.4 más chance de tener una fractura de muñeca, 2.3 más riesgo de tener una fractura de cadera, 4.4 por una fractura vertebral, y que a los 5 años el 25% aproximadamente de los hombres y el 37% de las mujeres sufrirán otras fracturas en alguna otra localización del cuerpo, y a los 10 años de una fractura vertebral el 70%, quiere decir más de 2 cada 3 personas, sufrirán otra fractura. Y obviamente, a más compleja fractura vertebral, mayor riesgo de provocar una fractura futura. Un poco más de datos estadísticos: que el 20% de los pacientes que tienen una fractura vertebral presentará otra en el primer año del diagnóstico. A mayor cantidad y severidad, como ya dijimos, mayor riesgo. Y todas las fracturas vertebrales tienen un efecto negativo en la calidad de vida y el estado funcional del paciente, sobre todo por lo que es la pérdida de la independencia. Y, como ahí menciono, la mayoría, el 6,7%, empeorarán progresivamente su dolor, digamos, lumbar crónico, sin ninguna mejoría. Un total del 12,6%, una actividad limitada por largos tiempos, más del 25% requerirá reposo en cama por mucho tiempo. Y un tercio de los pacientes persiste el dolor después de los 2 años del diagnóstico. La mortalidad, que esto también me pareció muy importante mostrárselos, encontré un trabajo que hablaba solamente de la mortalidad post-fractura vertebral, y la verdad que los datos son bastante alarmantes, con unas tasas de supervivencia a los 3, 5 y 7 años del 53%, después baja al 30% y al 10% respectivamente. Y a los 7 años, una persona con fractura vertebral tiene el doble de riesgo de muerte que una sin fractura y con similares comorbilidades. Y todo esto es mayor en hombres. Entonces, hay varios estudios que hoy en día hablan de a quién estudiar de manera rutinaria, digamos, sin tener un diagnóstico claro de fractura vertebral.
Se lo dejo a modo de esquema, digamos, después para cuando tengamos la clase y si alguien quiere repasarlo, pero básicamente a personas con diagnóstico de osteoporosis, mayor de 70 años en mujeres, mayor de 80 años en hombres, antecedentes de traumatismo de bajo impacto, pérdida de la altura, ¿sí? De 4 centímetros o más, eh, o un tratamiento con corticoides a inicio temprano. Básicamente, de diferentes fundaciones hablan más o menos los mismos valores. La clasificación se divide en prevalentes, que son las que son vistas por primera vez en una imagen sin un inicio claro, y las incidentes son unas fracturas no presentes en imágenes previas. Esta es la clasificación que más se repetía en los trabajos, básicamente en ver si las fracturas son nuevas o no. Las prevalentes están asociadas o más asociadas a lo que es la cifosis y el aumento de riesgo de fractura incidente post-diagnóstico de la primera fractura vertebral. Hay un riesgo de un 22% de una nueva fractura vertebral por cada 10 grados de cifosis que el paciente gane después de una fractura. Este otro tipo de clasificación, básicamente te las divide en normal, que es un grado 0, un grado 1, que son fracturas moderadas, con pérdida del 20-25% de altura, después entre 25 y 40, y más del 40 para las severas, y los diferentes patrones más comunes de la fractura. ¿Qué pasa con las fracturas vertebrales? ¿Cuál es el gran problema? No tanto la fractura en sí, que eso se puede resolver, sino esto que se llama la cascada fractura vertebral, que empieza con un paciente con una fragilidad ósea, se produce la fractura, y posterior a eso hay una pérdida muscular por el reposo en cama prolongado. Se dice que a las 6 semanas ya hay un incremento de porosidad ósea, eh, la densidad ósea continúa disminuyendo después de la vuelta de la actividad hasta por 6 a 13 semanas, la pérdida muscular del 10 al 15% por semana, y hay un 50% de pérdida de fuerza a las 3 a 5 semanas y un 50% de pérdida muscular en 2 meses. O sea, un paciente que está 2 meses en cama, ya de por sí tiene 50% de su masa muscular. Esto lleva a un cambio postural, tanto de la fractura como de la pérdida muscular, con un aumento de cifosis, que aumenta, como ya dijimos, el riesgo de fractura 1.7 veces, menor fuerza muscular extensora para mantenernos erguidos, el paciente empieza con disbasia, disminuye la función pulmonar y ingresamos en un momento de dolor crónico. Como ya dijimos, y recuerdo el dato, 22% de aumento de riesgo por cada 10 grados de cifosis que uno gana. Por último, se producen cambios mecánicos con aumento de fuerza de estrés en vértebras adyacentes. Esto genera que el 46% de las nuevas fracturas sean adyacentes a las fracturas previas y una alteración de la vida diaria que se lleva nuevamente a fragilidad ósea y a nuevas fracturas. Ten en cuenta también que las fracturas moderadas, como ya dijimos, hasta el 25% de pérdida de altura, ¿sí? En T12 aumenta la carga en L1 el 72% del peso corporal y las severas aumenta el 91%, es decir, que una fractura también aumenta el estrés de las vértebras adyacentes. Esto también un poco más de lo mismo, un gráfico que muestra lo que es la patología degenerativa discal y cómo pasan las fuerzas a través de la columna, simplemente a modo esquemático. Con una fractura se incrementa la fuerza sobre todo a anterior, y esto es, como ya dijimos, cómo aumenta con la severidad de la fractura las fuerzas de compresión. Fíjese, la severa, que es la línea más arriba, como el peso del cuerpo si se multiplica en la columna. Entonces, tratamientos. Tenemos conservador o quirúrgico. Dentro de lo que es conservador, se trata con analgésicos, con fisioterapia, y hay, por eso se usa fascias lumbares blandas, con fascias lumbares rígidas, y sobre todo una vuelta temprana a las actividades. Este es un estudio comparativo entre los distintos tipos de tratamiento conservador, tanto usando una faja lumbar rígida, blanda, o no usa faja lumbar. Básicamente es un estudio que involucró solamente a 60 pacientes, fue un estudio bien hecho, randomizado en 3 grupos iguales, y no se encontraron diferencias entre ninguno de los 3 tratamientos, y no se ha demostrado que la faja rígida sea óptima y por lo general más tolerada por los pacientes ancianos. Básicamente las conclusiones es que cualquiera de los 3 tratamientos tiene similar resultados en cuanto al dolor, en cuanto a la vuelta a las actividades, en cuanto a la tasa de compresión anterior de los cuerpos vertebrales, es decir, la desviación cifótica, el estado general de la salud, iguales limitaciones a largo plazo y igual uso de opioides en las 3 formas. Quiere decir que entre la faja rígida, digamos, ya no tiene mucha indicación, sino hay que tratar más de usar una faja blanda, que es mejor tolerada, o no usar faja directamente.
¿Cuándo hacer un tratamiento conservador? Antes se hablaba un poco de esta primera parte de la diapositiva, que las fracturas por compresión estables, con afectación de la columna anterior y un colapso no mayor al 30% deberían ser tratadas conservadoramente, pero en la práctica uno tiene que pensar si es aplicado este concepto en 100% de las veces y si hay otros parámetros que midan el riesgo de fallo del tratamiento conservador. Esto es un trabajo, ¿sí?, del año 2016, en donde se intentaba encontrar parámetros que pudieran mostrarnos cuándo un tratamiento conservador iba a fallar. Básicamente, los predictores de fallo, uno de los principales era el tipo de fractura, ya no tanto de los 3 tipos que habíamos visto en la clasificación anterior, sino que acá agregaron estos 6 tipos. Los que más predisponían a un fallo de tratamiento conservador eran los 3 de abajo, que básicamente comprometen por lo menos 2 columnas. En cuanto a las imágenes, ¿sí?, se habla mucho de la resonancia, que por ahí no es algo que nosotros pidamos rutinariamente en las fracturas osteoporóticas. ¿Sí? En T1, básicamente lo que hay que ver es la presencia de aire líquido o mixto, y a cuanto mayor aire uno vea en T1, más el riesgo de colapso. Y ahí lo que se ve en la imagen a la derecha es básicamente este otro cuadro, en el que uno ve cuántas áreas de hipodensidad, se encuentran en la resonancia, en T1, y las de tipo total, que son las de arriba a la izquierda, son las que tienen mayor tasa de fallo. O sea, cuando uno ve básicamente una vértebra más opaca, en T1, quiere decir que probablemente la vértebra tiende a colapsarse. En T2, básicamente uno tiene que ver 2 cosas principales: cuánta hiperintensidad tiene, que decir cuánto líquido hay ahí adentro, y cuánto hipointensidad tiene. A mayor hiperintensidad hay menor tasa de colapso, y a cuanto a mayor hipointensidad hay una mayor tasa de colapso. Ahí en la foto se ve un hiperintenso limitado, que es una tasa, un riesgo medio, digamos. Y este es el signo de la hendidura, o cleft sign, ¿sí?, que es una liberación de gas por presión negativa al fracturarse el hueso subcondral, que básicamente esto es un parámetro que se está usando actualmente para lo mismo de antes, ¿sí?, un factor predictivo a que la fractura va a seguir colapsándose en cifosis. Básicamente se puede ver en cualquiera de los estudios que uno pide. Ahí está marcado tanto en la tomografía a la derecha, al medio de la radiografía a la izquierda, en la resonancia, cómo se vería. La deformidad cifótica, como ya dijimos, predispone también a otras fracturas, y también la deformidad cifótica predispone a las fracturas en la transición tóraco-lumbar y sobre todo el platillo inferior de las vértebras. A mayor pérdida de altura, mayor riesgo. Daño neurológico, se habla que si hay una ocupación del canal de más del 42%, predispone más al desarrollo de un daño a largo plazo, si es algo que no se ve en agudo, pero que al pasar los meses por el incremento de la deformidad puede generar daño neurológico después del mes. Entonces, en resumen, ¿sí?, cuando tiene 2 o más de los siguientes, predispone a un fallo conservador, que es un 40% de colapso, afectación del muro posterior, en la transición tóraco-lumbar, cuando hay hipointenso global en T2, cuando tiene afectación de los 4 cuadrantes en T1, cuando tiene signo de la hendidura, o un aumento del 15% del colapso con aumento de por lo menos 10 grados de cifosis en controles seriados, también habla de una predisposición al fallo. Y, como ya dijimos, 42% de ocupación del canal medular. Tratamiento quirúrgico, hay las 2 grandes opciones, tanto la cifoplastia, que se usa más para las vértebras dorsales, como la vertebroplastia para las vértebras lumbares. Y lo que uno tiene que pensar es si realmente el tratamiento quirúrgico es superior al conservador. Para eso voy a mostrarles un poco los resultados de estos 2 trabajos, comparando las 2 cosas. Se ve que sobre todo hay una efectividad en reducción del dolor en los primeros 12 meses cuando uno realiza una vertebroplastia o una cifoplastia, pero sin mejoría del dolor significativamente hasta la segunda semana o el primer mes. Quiere decir que, como ya también nosotros vemos en la práctica diaria, cuando uno hace una vertebroplastia, hay veces que el paciente no mejora el dolor, pero si uno le da unas semanas, ese dolor va a tender a mejorar. Y se hace más significativo los 3, 6 y 12 meses. Ambas cirugías demostraron una mejor función y calidad de vida de manera global, pero analizando por el tipo de cirugía, la cifoplastia tiene mejores resultados funcionales y en calidad de vida, y la BTP tiene mayor efectividad en reducción del dolor, sin mejoría tanto en la calidad de vida. Quiere decir, la BTP uno lo usa para reducir dolor y la cifoplastia para darle mejor calidad de vida el día de mañana. Las complicaciones rondan el 2%, las principales son la embolia pulmonar,
son raras, las infecciones, paraplegia por fuga del cemento, y lo que está muy discutido hoy en día es si predispone o no a nuevas fracturas vertebrales, hacia una vertebroplastia o una cifoplastia. Este es un trabajo que habló un poco de esto, sobre un metaanálisis que revisaba el incremento de la incidencia de nuevas fracturas después de una de estas prácticas. Y básicamente lo que, en resumen, ¿sí?, para que se lleven la idea, daba estas afirmaciones, que uno las tenía por ahí un poco asentadas, pero que unas tienen que ser un poco discutibles. ¿Sí? Si realmente la ETP aumenta la rigidez de la vértebra, aumentando la carga de la vértebra adyacente, y que a mayor rigidez, mayor posibilidad de fractura adyacente. Este es un concepto que está tendiendo a perderse, no porque, digamos, la rigidez de la vértebra no sea aumentada por la vertebroplastia, sino porque toda la columna, cuando uno se fractura una vértebra, toda la columna es una columna osteoporótica. Por lo tanto, actualmente se piensa un poco más de que la rigidez nueva de la vértebra no influye tanto, sino la debilidad que tienen las vértebras adyacentes ya de por sí. Y otro concepto es si más de un nivel de fractura tiene mayor riesgo, también un concepto que hoy en día se está discutiendo. Y las verdades es que el acuñamiento vertebral anterior aumenta de por sí la presión de la vértebra adyacente, y a mayor cifosis, mayor riesgo de fractura, eso es verdad. A mayor recuperación de altura post-BTP, hay un mayor riesgo de fractura, uno no tiene que intentar sobrecorregir la altura de los platillos, sino darle más estabilidad. La BTP puede mejorar más la altura vertebral que la cifoplastia. El volumen de cemento no debe superar el 30% del volumen total de la vértebra, porque también aumenta el riesgo de las fracturas. La fuga de cemento a un disco intervertebral también aumenta el riesgo. Y el paciente más activo, por lo general, es el que más tiende a refracturarse, por la reducción del dolor después de la vertebroplastia. Entonces, esto es un poco lo mismo de antes. Cuando uno tiene una fractura vertebral con un acuñamiento anterior y por más con una vertebroplastia, hay que saber que las otras vértebras adyacentes también son vértebras, digamos, enfermas, y que eso de por sí ya predispone a que se fracturen, no tanto por la vertebroplastia, sino por el estado general del paciente. Por eso siempre hay que tener en cuenta los antecedentes del paciente y no fijarse que la nueva fractura sea consecuencia de la vertebroplastia. Entonces, cuando no realizar una vertebroplastia, cuando hay una mejoría con tratamiento conservador, una antigüedad más de un año de la fractura, cuando hay un colapso mayor al 80-90%, también es discutible, sobre todo por una dificultad técnica en poder inyectar el cemento dentro de la vértebra, en esclerosis severa, también por la dificultad técnica o por la rotación de las vértebras, en una coagulopatía, en ocupación significativa del canal medular, uno tiene que ir con una cirugía descompresiva, una artrodesis más que por una BTP, y en osteomelitis o espondilodicitis también, obviamente, no va a ser vertebroplastia. Para terminar, un caso del servicio, existe un hombre de 67 años, era un suizo, que lo vimos hace unas semanas por consultorio. El paciente tenía una adicción al alcohol y un tabaquista severo y hipertenso. Consulta por un dolor toracolumbar agudo, poscaída de propia altura en posición de sentado, refiriendo varios traumatismos similares en el último tiempo. No seguía con analgésicos del dolor, no tenía déficit neurológico, y tampoco había una causa muy estudiada que expliquen por qué tenía caídas de repetición. El paciente era medio reacido a ir al médico, a ir al clínico, entonces su parte cardiovascular tampoco estaba estudiada, pero el paciente estaba limitado para su vida cotidiana, prácticamente permanecer todo el día en reposo acostado. Estas son las imágenes, las radiografías de frente y perfil de la columna. El perfil solamente se llega a ver hasta L1, no se ve lo que es T12, pero básicamente ahí le recalco a la mano izquierda que en T12 se veía el signo de la hendidura, esa línea negra básicamente. Y estas son las imágenes de resonancia, donde se ve que tiene una fractura de L1 y de T12, ¿sí? Ambas con colapso anterior, la columna con desviación cifótica. Fíjense la pérdida de altura con respecto a la vértebra a L2, ¿sí? Tenía más del 50% de pérdida de altura ambas vértebras. En cuanto al tipo de fractura, T12 tenía esta forma de arco que se llama, y L1 tenía, que obviamente las tres de abajo son las que tenían mayor riesgo de fallo de tratamiento conservador, y la de arriba tenía esta forma cóncava.
perdón, L1 tenía esta forma cóncava. Esto es en T1, ¿sí? Un poco lo que hablamos antes, como tenía esa hipointensidad global, de arriba a la izquierda, que eso también predispone al fallo. En cuanto a la ocupación del canal medular, no tenía el muro posterior intacto, ¿sí? Pero sumando las cosas, era un paciente que tenía pérdida de altura, una de las formas de las fracturas arteriales con mayor tasa de fallo de tratamiento conservador, tenía la impotencia global en T1, así que bueno, teniendo en cuenta todas estas cosas, es un paciente que uno debería sugerirle hacer una vertebroplastia. En conclusión, no solamente pensar en la fractura, ¿sí? Siempre aplicar tratamiento para osteoporosis cuando uno hace un diagnóstico de fractura vertebral. Recordar que tiene un alarmante aumento de la mortalidad y el riesgo de nuevas fracturas a propósito. Un tratamiento conservador es buena opción en casos seleccionados, ¿sí? Siempre tener en cuenta las imágenes, utilizar la resonancia, que nosotros no siempre la pedimos, para definir el tratamiento tanto conservador o quirúrgico. Y evitar la cascada de la fractura vertebral, que es muy importante para que el paciente no pierda la masa muscular y no entre en un círculo vicioso en que genera otras fracturas a futuro. Eso es todo. Muchas gracias.